En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. 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 Hey. Y en las luchas y en las pruebas, hermanos, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Aleluya. Amén. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. 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 De un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de
aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Hemos llegado a este momento tan hermoso, este momento de celebrar la comunión. Trae tu galleta, tu pan y tu jugo para celebrar la comunión como en familia. Tómate unos segundos de meditación antes de venir a la mesa. Oremos. Oh Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta mesa de amor que tú nos brindaste hace más de 2000 años. Te pedimos, Señor, que nos perdones por todo lo que hicimos que no deberíamos y todo lo que deberíamos que no hicimos. Y Señor, hoy recibimos tu perdón, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Iglesia, aquella noche antes de que Jesús iba a ser crucificado por ti y por mí, quiso dejarnos algo para que lo recordáramos siempre. Y nosotros aquí en tu iglesia Nuevo Comenzar lo hacemos cada domingo porque es un privilegio y es un honor. Jesús tomó un pedazo de pan, lo elevó al Padre, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y te lo da a ti y a mí hoy diciendo: coman, este es mi cuerpo que será entregado por todos. De la misma manera, tomó la copa de vino, la elevó al Padre, la bendijo y la dio a sus discípulos y te la da a ti y a mí hoy diciendo: beban, esta es mi sangre, el nuevo pacto que será derramada para el perdón de todos sus pecados. Y Jesús dijo que cada vez que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, lo hiciéramos en memoria de Él. Oremos. Oh Padre bendito, gracias. Gracias por ese amor que nos tienes. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Y Padre, en estos momentos te pedimos que tú transformes estos elementos de lo natural a lo espiritual, como lo hiciste en aquel día, para que entres tú y tengas comunión con nosotros. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a consumir juntos el cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por este pan del cielo que viene y entra a nuestro corazón, que entra a nuestro espíritu, Señor, para que sigamos sentados ante tu presencia, ante tu palabra, ante tu verdad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén.
Buenos días, feliz año. Gracias por estar aquí. Yo soy la pastora Nereida y te doy la bienvenida como cada domingo a tu iglesia Nuevo Comenzar, la iglesia de la reconciliación. Y hoy empezamos el domingo ordinario, pero estamos en la nueva serie que vamos a empezar hoy de Santiago. Y también quiero darle gracias a todos los que participan de este servicio, especialmente a nuestro grupo de alabanza. Gracias por su servicio. Ahora vamos a seguir con nuestro servicio haciendo nuestra declaración. Así que toma tu Biblia, tu aparato electrónico y repite conmigo. Esta es mi Biblia. Yo creo que es la palabra de Dios, que es verdad, vida y que libera. Yo la leeré, la estudiaré y la obedeceré. Me rendiré ante su poder y dejaré que transforme mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi familia, mi iglesia, mis finanzas y mi ciudad para servir a Dios y al prójimo. Hermosa declaración, ojalá que la puedas hacer tuya. Ahora vamos a entrar a este estudio del libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 12. Y así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se le hallan dispersadas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esta es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Oh Padre bendito, gracias Señor. Gracias porque hemos escuchado esta tu palabra, Padre. Gracias porque tu palabra es verdad y es vida, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a comprenderla, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a aplicarla, Padre. Este nuevo año, Señor, queremos ser diferentes. No podemos seguir siendo como el año pasado, Padre. Y por eso te damos gracias, porque sabemos que si estamos en ti, nos enfocamos en ti, Señor, tú tienes grandes cosas para nosotros este 2021. Señor, y te pido que tú disminuyas este vaso de barro, Padre, para que tu palabra sea exaltada, para que tu palabra solo venga a eso, Señor, a crecer, a madurar a tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Y estoy con esa anticipación que hemos llegado a este libro de Santiago, donde tenemos los recursos, el video del pastor Francis Chan. Y el miércoles vamos a ir más a fondo en lo que es y estudiar este pasaje. Pero hoy vamos a verlo, vamos a tratar de aprenderlo y aplicarlo. Pero primero necesitamos dar un poco de contexto de este libro. Según los estudiosos, los eruditos, el libro de Santiago es una carta, una epístola que fue escrita a las 12 tribus de Israel, que fueron dispersadas, que fueron en aquel momento de persecución, tuvieron que salir corriendo por sus vidas. Y esta carta
fue el primer libro según el que se escribió del Nuevo Testamento. Y esto es, dicen los estudiosos, los eruditas, entre el año 47 y 54 después de Cristo. Y el estilo de esta epístola, de esta carta, es literatura de sabiduría del Nuevo Testamento. Es como un libro pequeño de proverbios. Fue escrita para los judíos que eran recién convertidos a Cristo. Como te dije, los que fueron dispersados por la persecución por creer en Jesús. La carta tuvo por propósito de alentar a los judeocristianos que no volvieran a la violencia, que no hicieran ellos lo mismo que estaban recibiendo, de tener la respuesta a la injusticia, porque eran injusticias lo que estaban viviendo, era pobreza lo que se estaba viviendo, y eran ellos acosados por los religiosos más que por nadie, inclusive también por los romanos, sino más bien para mantenerse santos y abrazar la sabiduría de Dios y no la sabiduría del mundo. Santiago era medio hermano de Jesús, y eso nos lo dice en Marcos 6:3, así que puedes ir a estudiarlo en casa. Fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago o Jacobo, dependiendo la traducción, dice Jacobo, no era un fanático de Jesús. Él no era seguidor de Jesús cuando estuvo Jesús vivo, porque era su hermano, él lo conocía. Entonces Jesús se le apareció a Santiago, incluso en 1 Corintios 15:7 dice, se le apareció a Jacob. Entonces, cuando se le apareció, Santiago tuvo ese encuentro con Jesús, y hasta entonces, en ese momento, pudo creer que todo era verdad. El primer capítulo de Santiago se trata sobre la prueba de nuestra fe, cómo nuestra fe tiene que ser probada al ser cristianos. El cristiano con fe verdadera no se encuentra seguro en medio de las dificultades. El cristiano con esa verdadera fe, con esa fe inmovible que tiene, va a poder poner su mirada en las cosas que no se ven, en las cosas eternas y no en las cosas que estén sucediendo aquí y ahorita, por muy difíciles que estas puedan ser. Vamos a ver si estamos medio verdes o medio maduros. Ese es el título de la prédica, medio verdes o medio maduros. Santiago nos va a enseñar por medio del Espíritu Santo, primero, nada pasa por accidente. Segundo, fe que no tambalea. Y tercer, Dios perfecciona nuestra fe. Primer punto de aplicación, nada pasa por accidente. Dice en otra traducción que tengamos por sumo gozo, sumo, cuando pasemos por las pruebas. O sea, que las esperemos porque van a venir. Entonces eso nos quiere decir que tenemos que entender que no son accidentes, que son parte del plan de Dios para moldarnos a su parecer. Sumo es un grado más alto, es lo máximo. Que veamos que hay algo maravilloso que nos conviene. Gozo, ya aprendimos que es el gozo, es alegría o placer a esperar un bien. Cuando tenemos la perspectiva clara, ¿a dónde vamos? ¿A qué gloria? A ese lugar glorioso del cual nosotros ya sabemos. Cuando esperamos lo máximo de Dios que Él tiene para nosotros, entonces podremos tener esa paciencia en las pruebas, esa constancia, esa perseverancia. Es lo mismo, paciencia, constancia, perseverancia. No es un accidente, es para su propósito en nuestra vida. En la canción el alfarero dice, orando un día le dije a mi Señor, tú el alfarero y el barro soy.
moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Orando le dije a mi Señor, ahí es cuando el Espíritu Santo nos revela esas cosas feas de las que hablamos el domingo pasado, que todavía están ahí, que están en nuestro corazón. Francis Chan hace una analogía cuando un platero, una persona que trabaja con plata, pone la plata en una vasija y la pone al fuego, y a cierta temperatura del caliente la plata suelta impurezas y esas impurezas se van hacia arriba. Entonces el platero lo que hace, quita esas impurezas y vuelve a hacer el procedimiento, calienta la plata y vuelven a caer, a salir esas impurezas y las vuelve a quitar, y lo sigue repitiendo hasta que la plata queda completamente pura. ¿Y cómo sabe que está pura? Es cuando el platero puede ver su reflexión en la plata como un espejo. Jesús quiere verse en nosotros. En el alfarero dice que Dios le responde así: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar, para ser nuevos, para ser diferentes, para dejar de ser esos tóxicos, esos enfermos que somos en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, llenos de esa oscuridad y llenos de esos secretos que tenemos antes, esas cosas feas dentro de nuestro corazón. Necesitamos dejar que Dios nos quebrante y nos pase por el fuego, porque entendemos que no hay uno justo, ninguno de nosotros. El único justo es nuestro Señor Jesucristo. La capacidad para soportar las pruebas y tribulaciones en este mundo, solo Jesús nos puede ayudar. Solo Él nos puede desarrollar esa paciencia. Es ese fruto que viene, que madura. Es la paciencia que nos hace constantes para perseverar. El propósito de Dios es que seamos cristianos maduros, que seamos cristianos estables y que seamos cristianos saludables. ¿Por qué tenemos que cambiar después de que venimos a Jesucristo? Porque no nos podemos quedar igual como estábamos. No podemos, porque el camino de la cruz nos lleva a dejar lo que nos sirve, nos lleva a dejar lo tóxico, nos lleva a dejar lo que no es saludable, nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en esa terquedad que tenemos empecinadamente de hacer lo que nosotros queremos. Dios quiere que confiemos en Él de tal manera que sepamos que su propósito siempre es para nuestro bien, aunque en el momento no parezca, aunque por lo que estás pasando ahorita no parezca que Dios lo está trabajando para tu bien. Pero dice, al desarrollar y al moldear su carácter, la paciencia en nosotros, tendremos paz y tendremos tranquilidad de saber que lo que está pasando es pasajero, que lo que está pasando no es un accidente, que lo que está pasando está en el plan de Dios para nuestra vida. Segundo punto de aplicación: fe que no tambalea. La fe que no tambalea, no es la cumbia, es la fe que no depende de las circunstancias. Para madurar hay que pedirle a Dios que nos dé la capacidad de soportar las pruebas para llegar a esa meta gloriosa, a esa meta de su presencia aquí y para siempre por la eternidad. Y Santiago nos invita a tener esa fe inmovible, que necesitamos conocer las promesas y quién es el que promete, al prometedor. Esa es la sabiduría que Él nos da de Él mismo. La realidad
Es que muchas veces queremos la bendición de Dios en la palabra, la bendición de Dios ahí en esa promesa, pero no queremos invertir el tiempo en conocerlo, no queremos invertir en tener esa relación con Dios por medio de Jesús, medios verdes. Cuando lo conocemos y sabemos quién es, cuál es su carácter y cuál es su propósito, eso nos va a dar paz, aun cuando las cosas no se vean a nuestro favor. Como cuando uno de tus hijos se descarría o uno de tus hijos está perdido, pero tú conoces la promesa de Dios que dice, tú y tu casa serán salvos, porque Dios tiene misericordia, porque Dios escucha tus oraciones. Por eso vamos a esperar con tranquilidad y con alegría, porque tenemos la esperanza de esa verdad que Dios nos dice en su palabra. Segundo de Corintios 7:1 dice, queridos hermanos en la fe, ya que Dios nos ha hecho estas promesas grandiosas, hermosas, limpiemos nuestro cuerpo y espíritu de todo mal, respetemos a Dios, porque así llegaremos a ser completamente santos. Dios siempre cumple lo que promete y Dios está más interesado en que estemos separados para Él, que seamos esos santos para Él. Él está más interesado que tengamos nuestra comodidad y la alegría. Él quiere que seamos santos. Recuerdo cuando algo se ponía difícil en mi vida, unas etapas locas, tóxicas de mi vida, que me pasaba algo y ahí andaba contándole a todo el mundo con la ansiedad y con la desesperación, y ahí me ponía a llorar con el que me escuchara, porque muchas de las veces le damos más importancia al sufrimiento o a la persona que nos causa el sufrimiento, y después andamos ahí queriendo dar lástimas para que digan, ay, pobrecita, cómo sufre, cómo aguanta. Pero la manera que Dios quiere que soportemos las pruebas es en su capacidad, por su sabiduría, con confianza, con paz e incluso con ese sumo gozo, con ese gozo máximo de que algo bueno va a suceder, porque conocemos las promesas y conocemos a quién está haciendo y quién hizo estas promesas. Dos personas pueden estar pasando por lo mismo, por la misma situación. Pero tú que vienes a nuevo comenzar, tú que vienes al servicio de las 9, al servicio de las 11, vienes a la clase de Biblia, estás conectado. Si tienes niños, los llevas al servicio de los niños del ministerio también. Estás ahí conectado. ¿Por qué? Y entonces tu fe puede resistir esas pruebas, porque tú sabes que Dios no te va a abandonar, porque tú sabes que Dios camina contigo y dice que Él te va a sostener con su mano derecha de su diestra, es lo que quiere decir con su mano derecha. Su palabra dice, y tú sabes que si tú tambaleas, que si tú caes, que si tú en algún momento te cansas, que Él te va a levantar. Tú sabes todo eso porque lo has escuchado del púlpito, lo has escuchado de la clase de Biblia, lo has escuchado de su palabra. Tú lo sabes. Por eso podemos perseverar y no tambalear en la fe. Tú puedes llorar cuando alguien muere, sí, por esa separación de esa persona, sí, por tu ser querido. Pero tú tienes la esperanza y la paz de que vas a volver a ver a esa persona. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios dice en su palabra que en la persona que todo el que en Él crea será salvo. Yo sé que voy a volver a ver a mami, yo lo sé y tengo esa confianza, y yo le doy gracias a Dios porque ya no le duelen sus huesitos. Volveré a verla porque nosotros sabemos que la muerte
no es el fin. Esa es la promesa. Eso es lo que nosotros sabemos, que dicen que lo peor que nos puede pasar es la muerte, pero nosotros sabemos que eso no es lo peor, que la muerte, que el último respirar aquí en esta tierra es nuestro primer respirar con Jesucristo en el cielo con Él para siempre, por la eternidad. Por eso, cuando pases por el fuego, no te enfoques en el sufrimiento y no te enfoques en la persona que te hizo el daño. No te enfoques en eso. Mejor confía en quien lo dejó todo, que dejó el cielo y vino para rescatarte, para salvarte, para ayudarte, para darte dirección, para darte revelación. Ese es nuestro Señor Jesucristo, todopoderoso, que dice: en mí puedes confiar, en mí puedes descansar y en mí puedes estar seguro sin tambalear. Tercer punto de aplicación: Dios perfecciona nuestra fe. No hay prueba sin propósito, dice Primera de Pedro. No hay ninguna prueba de la que tú pases que no tenga un propósito. Primero de Pedro 1, 6 y 7 dice: este es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, que se acaba, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolados por la prueba, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Cuando estamos siendo fluctuantes, cuando estamos como las olas de aquí para allá, como yo que ahí andaba de nervios y ansiosa por lo que pasaba, Dios nos ayuda para que podamos ver la historia de nuestra vida. Ahora yo puedo ver, que podamos ver que Dios sí estaba conmigo. Ahora lo puedo ver. Desafortunadamente allá no lo podía ver porque no estaba enfocada en Jesús, estaba enfocada en el sufrimiento y en quién me estaba haciendo sufrir. ¿Cómo sabemos cuando vemos de cuántas nos libró? A mí me libró de tantas, mi Padre hermoso, a mí me libró de tantas y de tantas pruebas que me ha ayudado. Son demasiadas. Por eso dice aquí en el estudio, nos dice que escribas en un libro, journal, ¿verdad? Que escribas allí en tu cuaderno cuáles son tus pruebas, cuáles son tus necesidades, para que ahí se las puedas llevar a Dios en oración, para que sea Él primero. Yo no debería de estar aquí, pero Dios en su misericordia me guardó para que viniera este día y te dijera que Dios me guardó, que Dios es poderoso y que Dios es fiel y constante. Mira, hoy vino Ana y me dijo: Nereida, por favor, ora por mi tía Poli, porque está allá en cuidados intensivos en Laredo y le están haciendo, le iban a hacer un procedimiento de hacerle una ventana cardio aquí en su corazón, porque estaba pasando ahí que había aire. Bueno, esa es otra prédica, no, esa es la enfermería. Pero entonces le iban a hacer un examen para después hacerle el procedimiento. Tanta gente oró. ¿Y qué crees? Que a la hora de hacerle ya no había aire, ya no había presión. La señora estaba descansando, estaba tranquila en su cuarto sin necesitar ese procedimiento tan riesgoso y tan difícil. Dios es generoso, Dios es fiel y constante. Quiere que reflejemos a Jesús, que nosotros reflejemos a Jesús, porque Él es puro, Él es perfecto. Dice la palabra: si conocemos al Hijo, vamos a conocer al Padre. Esa es nuestra promesa. Eso es lo que nos ayuda a madurar, es lo que nos ayuda a confiar, a creer, a crecer en su sabiduría, sabiendo esas cositas que nosotros sabemos de Dios, sabiendo esas promesas y esas verdades. Entonces vamos a poder esperar, aunque se mire fea la cosa, aunque se mire que no está a tu favor, tú sabes quién es Dios.
¿Estás dejando que Jesús, tu Señor, te convierta en un vaso nuevo? Es pregunta. Necesitamos que esas nuestras impurezas salgan a flote cuando el Espíritu Santo nos revele ahí en nuestro carácter qué es lo que es tóxico, qué es lo que es oscuro, qué es lo que está todavía ahí que nos hace inconstante, qué es lo que nos hace perder la paz y perder la tranquilidad, y que necesitamos tener la certeza de que no importa lo que esté pasando, sabemos quién es Dios y que todo lo usa para nuestro bien. Todo lo usa para nuestro bien. Porque esto que estás pasando ahorita, ese dolor, lo que estás pasando, va a pasar. Todo viene en etapas. Lo que Dios quiere es que aprendamos de esas etapas difíciles en nuestra vida. Porque si no aprendemos, entonces no aprobamos. Y si no aprobamos, reprobamos y tenemos que volver a tomar la lección. Para madurar necesitamos tener conocimiento de quién es Dios. Ser cristianos firmes y constantes y maduros requiere que seamos probados. ¿Qué está permitiendo Dios en tu vida ahora para probar tu fe? ¿Qué está permitiendo Dios? ¿Qué es? Yo no sé, tú nómbralo ahí en tu casa, tú escríbelo ahí en tu cuaderno, en tu diario, escríbelo. ¿Qué es lo que Dios está usando? Es esa ira que tienes porque Dios no hizo lo que tú querías. Es resentimiento, es odio. ¿Qué es? Es envidia, no sé, tú nómbralo. Recuerda, las pruebas Dios las permite para quitarnos lo orgullosos, porque somos esos orgullosos impertinentes, porque mientras no estemos firmes en Él, seremos inconstantes. Y Él no quiere, Él quiere, necesitamos llevarle esa prueba primero a Él en oración y creer y tener la confianza que Él nos escucha, que la respuesta siempre va a ser para probarnos, siempre va a ser para que maduremos, siempre va a ser para que crezcamos, para que nos hagamos fuertes, para que entonces ya venga otra prueba y no nos tumbe. Aún si la respuesta no es la que esperabas, Dios te va a ayudar y te va a levantar y te va a sacar adelante. Si Dios permitió el divorcio, Dios te va a sacar adelante. Si te quedaste sin trabajo, Dios te va a sacar adelante. Si te dieron el diagnóstico, Dios te va a sacar adelante. ¿Va a ser difícil? Sí, muy difícil, pero Dios te va a sacar adelante. Dios quiere que confiemos solo en Él. Cuando veas a alguien que es impulsivo, a alguien que se comporta de una manera con odio, con rencor, con contiendas, con pleitos, con insultos, con lo que sea, recuerda, no es que le falta saber cómo comportarse. No, le falta conocer a quien le va a cambiar su forma de ser, a quien le va a cambiar su carácter, a quien le va a cambiar su forma de pensar, a quien le va a cambiar su voluntad para la voluntad de Él. Es que esa persona aún no lo conoce y ahí es donde entras tú, ahí es donde podemos servir, ahí es donde podemos ayudar para que ellos conozcan. Si esa persona está así es porque no tiene paciencia, porque aún sigue enfocado en el sufrimiento y en los que lo hacen sufrir y no tiene la capacidad de entender y de enfocarse en quien tiene todo el poder y quien tiene el poder para darle el triunfo. El triunfo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya ganó la guerra, Él ya ganó toda la guerra, Él ya ganó la guerra de la muerte, Él ya ganó la guerra de nuestra salvación por su sangre derramada en la cruz. Él ya ganó, pero nosotros tenemos que pelear la batalla aún porque estamos en este mundo caído. Lo importante es saber que estamos peleando desde la victoria, que de Él nos da la victoria cada vez que hay una prueba.
para poder reflejarlo, para ser esos cristianos maduros, esos cristianos seguros, esos cristianos saludables y estables, que vamos a Él primero, a que Él nos guíe y después a reflejarlo a los demás. Y si necesitamos ayuda, la buscamos con nuestros pastores, pero recuerda, Él quiere que crezcamos, Él quiere que seamos constantes en Él, sabiendo quién es Él. Esta es la palabra de Dios. Amén. Oremos. Oh Padre bendito, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque este 2001, Padre, no se puede quedar igual. Pero no solamente el año, Señor, sino nosotros. Ayúdanos en nombre de Jesús, Padre, a conocerte. Ayúdanos a tener esa relación íntima contigo este año, Padre, para que no podamos ser movidos, para que podamos ver que en cada prueba, Señor, hay un propósito. Que en cada prueba, Señor, tú nos vas a ayudar a crecer, nos vas a estirar, Padre, y sí, nos vas a pasar por el fuego, pero tu palabra dice que tú estás con nosotros y que no nos vas a dejar y que tú nos vas a sacar adelante. Que aunque se vea feo, tú nos vas a sacar adelante, porque ya estamos peleando desde la batalla, desde la victoria. Y por eso, Padre, te damos gracias infinitas, porque sabemos que tú nos vas a dar las fuerzas, Señor. Sabemos que tú nos vas a dar la resistencia, Señor. Y sabemos, Señor, que también tú nos vas a levantar cuando tambaleemos, Padre. Que tú nos vas a levantar cuando nos cansemos y nos vas a levantar cuando nos caigamos, Padre. Y por eso te damos gracias, Espíritu Santo. Moldéanos a tu parecer. Ayúdanos, Señor, a reflejar a Jesús, ahí a que aflote todas esas impurezas, Padre, y que en esta serie, Señor, tú nos vas a ayudar para que tú nos reveles poco a poco, Señor, para que tú, Señor, salgas victorioso en nuestro corazón, para que nosotros podamos tener el triunfo y dejar esas cosas que no nos dejan tener esa relación contigo, con nosotros mismos y con los demás. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Y Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esos diezmos y esas ofrendas que tu pueblo va a dar, Señor. Gracias. Bendice cada centavo, Señor, multiplícalo, así como tú multipliques, Señor, todas las vidas, cada vida sanada, cada vida restaurada para tu gloria y para tu reino. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. No nos podemos quedar igual, iglesia. Tenemos que seguir, tenemos que crecer y tenemos que madurar. Recuerda, entra a nuestra página de internet nb-ccc.org, dásela a tus familias, a tus amigos, para que ellos también puedan recibir esa bendición que Dios te ha dado a ti hoy. Y recuerda, te invito al servicio de las 11, el servicio de los niños, el ministerio a las 12, los miércoles a las 6:30, tiempo de confraternidad, y luego a las 7 el estudio bíblico. Así que aquí están los recursos, comunícate con nosotros, porque es la única manera que podemos tener esa confraternidad. Pero te recuerdo, como cada domingo, te mando ese abrazo virtual con todo mi amor y te esperamos el próximo domingo. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de Dios. Gracias.